Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo sobre libros, sobre literatura, porque llevaba un tiempo sin pasarme por esta serie que son las obras ignotas, pero hoy toca grabar un vídeo que se encuadra dentro de esta serie. Y no es que esta obra sea totalmente ignota, que esté totalmente olvidada, pero sí que está un poco más olvidada, yo creo, de lo que debería. De hecho, es una obra que yo sepa no se ha traducido al español, y si se ha traducido es en una edición que yo no conozco. Es una obra que leí además hace varios años durante mis estudios de doctorado en Nashville, pero al escritor lo conocía ya desde hacía muchos años. Me refiero a los Essays of Elia, o los ensayos o artículos de Elia de Charles Lamb. Como digo, es un texto que leí hace varios años de un hombre que es uno de los grandes ensayistas del siglo XIX inglés, hoy menos conocido y menos apreciado de lo que yo creo que merece. Y ya digo que yo lo conocí, o leí por primera vez este nombre y leí algunos de sus textos siendo todavía adolescente y leyendo sus Tales from Shakespeare, o cuentos de Shakespeare, creo que en una traducción al gallego, de hecho, que tenía mi padre y que estaba en las estanterías en mi habitación cuando era adolescente. Y estas Tales from Shakespeare, o cuentos de Shakespeare, los escribió Charles Lamb junto a su hermana mayor Mary, con quien vivió durante varios años, como veremos. ¿Y quién era o quién fue Charles Lamb? Pues Lamb fue un escritor que nació en Londres en el año 1775, es decir, a finales del siglo XVIII. En la escuela a la que asistió con una beca conoció a Samuel Taylor Coleridge, pero la familia de Lamb tenía serios problemas económicos y por tanto a los 14 años tuvo que dejar la escuela, tuvo que dejar la escolarización formal y tuvo que ponerse a trabajar. Consiguió un trabajo de oficina, primero en la South Sea House y después en la East India House. Habla, por cierto, de ambos trabajos y de ambas compañías en algunos de estos ensayos de Elia, y es un trabajo que además mantuvo durante casi toda su vida, por lo menos durante su vida laboral, que fueron unos 25 años aproximadamente. Pero habíamos dicho anteriormente que Lamb había vivido durante muchos años con su hermana Mary, con quien escribió esas historias o cuentos de Shakespeare, y esto se explica por una tragedia que tuvo lugar cuando Charles Lamb tenía 20 años, y es que su hermana Mary, que tenía más o menos unos 10 u 11 años más que él, durante una crisis nerviosa, mata acuchillando a su madre, sí, mata a su madre, y por lo que parece también daña o deja herido a su padre. A ambos los estaba cuidando y durante una crisis nerviosa, por todo el estrés y toda la responsabilidad que le caía encima, pues le causó ciertos problemas psicológicos, y ahí ocurre esta tragedia. Mary Lamb no irá a la cárcel, eso sí, porque se la declara, se declara que sufrió una suerte de locura transitoria, y entonces, en lugar de ir a la cárcel, queda bajo la tutela de su hermano menor Charles, con quien va a vivir cuando no tiene que estar ingresada en un hospital psiquiátrico, o diríamos más bien manicomio, ¿no? Porque la palabra que se utiliza en inglés es madhouse. En hospital psiquiátrico, por cierto, durante algún tiempo también el propio Charles Lamb tuvo que estar
recluido. En todo caso, Charles Lamb vivió con su hermana Mary y nunca se casó, a pesar de que sí que tuvo un desengaño amoroso importante por lo que parece, aunque hay bastantes etapas oscuras de la vida de Charles Lamb que no se conocen demasiado. Y además de su trabajo en la East India House, pues solía escribir, sobre todo en su tiempo libre, por las noches, cuando no estaba trabajando. Y era un hombre, Charles Lamb, además, que sentía una enorme pasión por el teatro y de hecho empezó a escribir críticas literarias dramáticas de representaciones teatrales, aunque la verdad es que él mismo como dramaturgo, aunque lo intentó, nunca tuvo demasiado éxito, pero sí como ensayista, que es lo que nos interesa, y sobre todo este libro que aquí tengo, que son los ensayos de Elia, que empieza a escribir allá por el año 1820, cuando tenía unos 45 años. Así que el éxito literario, porque estos ensayos cosecharon bastante éxito en su momento, el éxito literario le llega bastante tarde en su vida. Tenía 45 años cuando empieza a escribir estos Essays of Elia, que publica primero en el London Magazine y que después se recogerán también en formato de libro. Esta es una edición de University of Iowa Press, de la editorial de la Universidad de Iowa, que es una edición facsimilar, como pues podrán ver más o menos en la parte interna, pues presenta el texto de forma facsimilar. Y lo que encontramos aquí en estos ensayos de Elia son artículos marcadamente autobiográficos en los que Charles Lamb crea el alter ego de Elia, que le va a permitir distanciarse de aquello que cuenta, como si Elia hablase por él. La voz de Elia es una voz que de alguna manera suplanta a Charles Lamb, que se aleja de lo que narra a través de la creación de ese alter ego. En la introducción aquí dice que el foreword, la introducción es de Philip Lopate. Pues Lopate dice que Elia es Lamb en muchos sentidos, que tienen mucho en común, pero que también hay varios aspectos biográficos que Lamb omite, cosa típica, por cierto, cuando uno se pone a escribir un texto autobiográfico, pues lo más lógico, lo más normal, además lo que no puede ser de otra manera, es que sea selectivo en lo que incluye y en lo que no incluye, y esto lo hace pues a través de ese distanciamiento de lo narrado o de lo contado, que se opera a través de la creación de este alter ego, de este personaje, de esta voz de Elia, que es la que escuchamos en estos ensayos. Pero como dice Lopate en esta introducción, Elia es Lamb menos el estatus social y las glorias literarias de este último. Es una de las diferencias entre Lamb y el Elia literario. Elia no es realmente un escritor de cierta fama, como sí lo llegó a ser el propio Charles Lamb, que por cierto no menciona jamás en estos textos el asesinato de su madre a manos de su hermana Mary Lamb, pero sí que incluye, como decimos, muchos elementos autobiográficos, aunque convenientemente distorsionados y pasados por el tamiz de ese personaje, de esa figura ficticia que es el Elia que aparece en el título. Y si leemos los textos, los ensayos de Elia, vemos que Lamb tenía una enorme obsesión por el lenguaje. El lenguaje es una de las primeras cosas, de los primeros elementos que nos llaman la atención en estos ensayos, porque Lamb utiliza a menudo un lenguaje florido, un lenguaje deliberadamente arcaizante, que utiliza además como elemento paródico, como elemento humorístico. Era un lenguaje que ya estaba considerado antiguo, arcaico, que ya sonaba diferente, que ya sonaba viejo,
antiguo en su propia época. Muchas de las alusiones, además, que hoy pueden parecernos oscuras, eran totalmente comprensibles en su época, y esta edición que tengo aquí en la mano en inglés pues tiene unas notas al final y no al pie, lo cual a mí me gusta bastante el hecho de que las notas estén al final, porque puedo buscarlas si quiero o no. A veces no me interesa leer las notas al pie, con lo cual al estar al final pues las puedo buscar o no buscarlas, porque claro, hay que pasar las páginas para llegar hasta ellas. En todo caso, esas alusiones que hoy pues nos parecen oscuras no lo eran en absoluto en su época, y aquí pues esta edición nos ayuda con esas notas al final. Y esta obsesión con el lenguaje y también con la parodia libresca prefigura, dice también Lopate, y tiene razón, prefigura esa obsesión con los libros y con la parodia de otras obras literarias tan típica de la posmodernidad. Pero claro, diciendo esto Lopate pues no deja claro que realmente esto no es algo que sea cosecha propia de Charles Lamb, o que haya inventado, que haya traído por primera vez al terreno literario Charles Lamb, porque, bueno, pues el Quijote cervantino, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo de esta obsesión con los libros, esta parodia libresca, estas alusiones a otras obras literarias. Pues el Quijote está, por supuesto, lleno de ellas, y también este volumen de ensayos de Ilia de Charles Lamb. Lamb es un hombre que además ve la vida y las relaciones sociales que se establecen entre los individuos como si fuesen una obra dramática, como si fuesen una obra teatral, con personajes, con personas que él ve realmente como actores representando un papel. Hay una deliberada relación y muchas veces confusión también deliberada entre la vida real y los usos sociales de su época y la visión de la vida como si se tratase de una obra teatral. Hay un momento, por ejemplo, en uno de los ensayos en el que aconseja dar dinero a los vagabundos que pueda haber por la calle, sin pensar en si realmente lo necesitan o no, porque dice que puede ser que estén mintiendo, puede ser que no sea cierto, que todo sea la representación de un papel para que una persona les dé dinero para aprovechar esa imagen de sí mismos como vagabundos que pueden presentar. Pero él dice, Charles Lamb, a través de Ilia en este caso, dice que sí, que hay que darles dinero, porque si están mintiendo, eso es lo mismo que hacen los actores sobre un escenario en el teatro, y nosotros pagamos por ver eso. Entonces la concepción de la vida como un teatro, que por supuesto pues está en muchas obras anteriores, entre ellas las de Shakespeare, aquello de el mundo es un teatro, tampoco es algo nuevo, pero lo utiliza de una forma en muchos casos cómica e irónica aquí Charles Lamb. Lamb también tiene una enorme capacidad para analizar y para hacer comentarios sobre las costumbres sociales de su época. Hay mucho de eso en estos ensayos de Ilia, y además escribe comentarios que retrospectivamente, pues casi 200 años después de la publicación de el libro, pues retrospectivamente muchos de sus comentarios nos pueden parecer incluso bastante actuales. Dice, por ejemplo, hablando un poco de la hipocresía generalizada en la sociedad de su época y de todas las épocas, dice que dar las gracias por una buena comida antes de comer, una opípara comida, con todas las personas que existen en el mundo y en la propia Inglaterra que pasan hambre, no es más que una manera de darse palmaditas en la espalda a uno mismo. Dice self-congratulation, es la palabra que utiliza.
Y evidentemente ese es un comentario que en cualquier época pues está de actualidad. Dice también en uno de los textos que creo que se llama, vamos a ver si encuentro el título por aquí, Modern Gallantry, galantería moderna. Dice que no podremos considerarnos caballerosos hasta que un chico joven, le ceda el asiento a una mujer pobre, dice an apple woman, una mujer que venda manzanas, ¿no? Como en la película Mary Poppins, por ejemplo, pues hasta que un chico joven le ceda el asiento a una mujer pobre y no solamente a una dama hermosa de su misma clase social, no podremos decir que vivimos en una sociedad caballeresca o caballerosa, si es que realmente es necesario vivir en una de esas sociedades. Y después también hay muchos momentos en los que se distancia de sí mismo a través de Ilia para examinar ya no solamente lo que considera que pueden ser las fallas de la sociedad de su época, sino para examinar sus propios prejuicios, una cosa muy interesante que hace Lamb y que pues no es tampoco algo tan común en la literatura de su época, y casi diría que de ninguna época. Son textos en general, por cierto, muy, muy variados. Tenemos aquí pues ensayos sobre todo tipo de temas, tenemos pues una gran variedad de textos dentro de estos Essays of Ilia. Algunos son introspectivos, otros cómicos, paródicos, tenemos descripciones detalladas de personajes tipo por doquier, la verdad. Tenemos también comentarios más o menos filosóficos sobre la muerte, sobre los sinsabores de la vida, sobre la decepción, sobre el paso del tiempo. Este elemento, este componente más o menos filosófico ha llevado a algunos críticos a comparar a Charles Lamb con su contemporáneo William Hazlitt, pero en general Lamb es menos serio que Hazlitt, es menos formal, diría incluso menos filosófico o menos abiertamente filosófico que Hazlitt, y en gran parte por eso pienso yo que los textos de Lamb han soportado bastante bien el paso del tiempo y en muchos sentidos pueden leerse con el mismo provecho y con el mismo regocijo, porque muchos de estos textos son bastante humorísticos y paródicos, pues se pueden leer hoy en día más o menos de la misma manera que se podían leer hace 200 años cuando se publicaron por primera vez. Han soportado muy bien el paso del tiempo y aunque no sean demasiado conocidos, ya digo, pues son verdaderamente provechosos y en algunos casos también realmente divertidos. La pasión de Lamb por el teatro se nota también en varios de los artículos y en uno de ellos, que a mí me parece un excelente ensayo de Ilia que se llama Distant Correspondence, es decir, personas que se escriben cartas a distancia. En ese texto, corresponsales distantes, reflexiona sobre cómo el paso del tiempo necesariamente modifica el contenido de una carta, el texto de una carta, desde que se escribe y envía hasta que se recibe, porque evidentemente las relaciones epistolares tienen que tener en cuenta ese tiempo que pasa entre que la carta se sella y se envía desde un punto hasta que se recibe en el punto de destino, especialmente cuando estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando de cartas escritas en Inglaterra y enviadas pues a Nueva Gales del Sur, en Australia, como es el caso en este artículo, con lo cual el contenido, el significado, incluso los tiempos verbales no se ajustan exactamente debido a ese paso del tiempo
que existe desde el envío de la carta hasta la recepción de la misma, pues eso modifica de una manera, en muchos casos, notable el contenido de una carta que no es exactamente la misma o no está, desde luego, leída en el mismo contexto en el que se escribe, con lo cual los cambios, las modificaciones de sentido y de contenido pueden ser muy importantes. Evidentemente, esto cambia en nuestra época con pues, la llegada de las videollamadas, las videoconferencias, incluso por supuesto cambiaría en cuanto a la comunicación con la invención del teléfono o de la radio, pero en la época, en la década de 1820, cuando escribe Charles Lamb este ensayo, es un ensayo muy interesante sobre un tema que a mí, desde luego, me interesa mucho. Pero como ese texto, hay muchos otros textos dentro de este libro que son relevantes y que además en muchos casos están presididos por un toque humorístico y sorprendente que yo creo que gustará a quienes se acerquen a este libro, a estos ensayos de Elia de Charles Lamb, que son poco conocidos hoy, dice Lopate, y cuando digo hoy, de nuevo tengo que pensar en esos corresponsales distantes, porque esta edición pues ya es, ya tiene su tiempo, vamos a ver, sí, ya tiene, porque es del año 2003, es decir, hace ya casi 20 años que salió este libro, con lo cual el hoy de Lopate quizás no sea el mismo hoy en el que estoy hablando yo en el año 2022. Dice Lopate que estos ensayos son poco conocidos hoy, razón por la cual incluyo este libro dentro de la serie de obras ignotas, y dice que es quizá por la preferencia que existe en el medio académico por la novela o por la poesía. No estoy tan seguro de que sea el caso ya en el año 2022, que haya más interés por la novela o la poesía que por el ensayo personal o por lo que ahora se denomina autoficción. Pero en todo caso, cuando lo escribe Lopate, él piensa que esa puede ser una de las razones, la preferencia que en el medio académico existe por la novela o por la poesía y menos por el ensayo personal, o quizá también puede ser que sean menos conocidos por la posible dificultad de su prosa y de las alusiones que contiene, cuestión que dentro del medio académico no debería ser un problema, aunque para lectores que no sean académicos, que se puedan acercar y deben, yo creo, incluso acercarse a este texto, pues sí, eso podría ser una dificultad o un impedimento, pero a mí me parece que a pesar de todo ello, estos ensayos de Elia o artículos de Elia, Essays of Elia en definitiva, de Charles Lamb, constituyen uno de los grandes monumentos literarios del siglo XIX inglés y que además prefiguran y creo que influyen en ensayistas posteriores como puede ser Gilbert Keith Chesterton, que sin ninguna duda conocía y muy bien estos ensayos de Elia de Charles Lamb. No sé, ya digo, no me parece que este libro se haya traducido al español, pero si es el caso, déjenme el comentario sobre ello, la referencia bibliográfica en la parte dedicada a los comentarios debajo de este vídeo. Esta edición de la editorial de la Universidad de Iowa es interesante porque incluye de forma facsimilar los ensayos de Elia. Lo que es cierto, de todos modos, es que no incluye un segundo volumen de ensayos de Elia que Charles Lamb publicó o publicaría posteriormente y que quizá en comparación con estos no sean de tanta calidad, aunque sí hay varios entre los siguientes ensayos
de Ilia que tienen también su interés. De todos modos, esta es la manera de acercarse a estos ensayos, empezando con estos Essays of Ilia y después, si les interesan estos, pues leer los posteriores que incluso en inglés se han publicado en un solo volumen. Yo recomiendo este, que además tiene ahí en la portada un grabado del propio Lamb sentado a su mesa de trabajo leyendo o escribiendo. No, eso evidentemente no es un ordenador, aunque casi lo parece. Pero ahí tenemos a Charles Lamb y esta es una buena manera de entrar en sus textos autobiográficos, en sus textos ensayísticos, y si les gustan estos ensayos de Ilia, pues hay un segundo volumen con más ensayos escritos posteriormente. Pero este sin duda es imprescindible. A mí me parece, ya digo, un monumento literario de la literatura inglesa del siglo XIX y como tal lo recomiendo aquí en esta serie de obras ignotas. No sé si ustedes conocen a Charles Lamb o los ensayos de Ilia, pero en todo caso se los recomiendo, y si lo conocen y han leído alguno de estos textos, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y yo por supuesto estaré siempre interesado en leer sus apreciaciones y sus ideas acerca del contenido de estos vídeos. Soy Antón García Fernández y termino ya este vídeo que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, a mediados del mes de mayo del año 2022, en directo y sin ningún tipo de cortes, y muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias como siempre por los comentarios, muchas gracias como siempre por su atención. Hoy he hablado de los ensayos de Ilia o artículos de Ilia, Essays of Ilia, de Charles Lamb. Gracias y hasta la próxima ocasión.